que dice, somos seres imperfectos. Y al ser seres imperfectos, somos perfectibles. Y cada día debemos ir acercándonos a la perfección. Hace unos meses, mientras estaba acá en una de las pequeñas charlas, dijo una palabra que hoy me motiva a decirla nuevamente, porque uno se emociona en determinadas circunstancias de la vida. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al contemplar a Anilac y Nintaca, mis tres Marías, allá en la constelación de Orión, al oír su voz, la voz de mi Dios en los potentes truenos que lo escuchaba extasiado allá en mi puesto de vigilancia Cabo Córdoba, y mi general David Nicolás Rodríguez Egeo allá en Vado Grande, también mi amigo el general Semosa que estuvo en Cabo Córdoba, y ver brillar cuando la tormenta pasaba, el sol en su cenit. Mi corazón emocionado dice, cuán grande eres mi Dios. Y cuando algún día el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al trono de esplendor, le voy a adorar cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Amén. Que así sea. Así sea. Cuando iniciamos estas charlas, esta conferencia, que precisamente este año cumplen 20 años de haber tenido la oportunidad de estar justo en este mismo lugar el 4 de agosto del año 2005, en el día del reencuentro institucional, me tracé algunas misiones, algunas cosas que debía hacer como guardia republicano a partir de ese día. Y cuánto me gustaría que también fuera la misión de cada republicano. Lo primero, poner a Dios por sobre todas las cosas. Cuando estuvimos en el centenario, dijimos que Jehová de los ejércitos, el Jehová de la Guardia Republicana, permitió que celebrásemos nuestro centenario en nuestro viejo, glorioso e histórico cuartel del Rima. Y acá mi general David Rodríguez siempre dice, al final de cada vez que habla, por la gracia de Dios, de la Guardia Republicana soy. Luego, nos propusimos ser humildes heraldos, que hagan conocer al Perú y al mundo la vigencia en la historia del Perú, de la Guardia Republicana del Perú, porque nuestra institución, su historia, no son hechos aislados, forman parte de la historia del Perú. En cuarto lugar, hacer conocer su historia. No la historia que ya la hemos leído, gracias a nuestro benemérito historiador Ignacio Mendoza García, sino esas cositas que son necesarias que las conozcamos. La historia no son solo decretos, no son solo leyes, no son solo fechas. La historia las hacen los hombres, los seres humanos. Y acá hemos tenido charlas sobre Montúfar, sobre los valientes defensores de la Guardia Republicana en el año 1941 y otros guardias republicanos más. Recordar a nuestros héroes y mártires. Es importante que donde vayamos recordemos a aquellos hombres y mujeres, como diría Margarita Grosso de Guávil, que estuvieron dispuestos a ir más allá del cumplimiento del deber, porque eso es lo que hace a un héroe, eso es lo que hace a un mártir, de la institución que fuere. En cada institución ha habido personas que han estado dispuestas a ir más allá del cumplimiento del deber. Y acá hemos recordado a Teodoro Rodríguez Pi, olvidado por la historia del Perú. Solo hay
4 líneas en El Comercio, donde menciona su nombre el 1 de mayo del año 1933. Él murió el 30 de abril, no se olviden, en un caso único en la historia del Perú. Único. No hay otro caso como el de Teodoro Rodríguez Pico. Murió defendiendo la vida del presidente Luis M. Sánchez Cerro. Gracias a Sánchez Cerro estamos acá, no lo olvidemos nunca. Gracias a Sánchez Cerro. Y hemos estudiado, hemos visto la historia de los guardias republicanos que participaron en el conflicto de 1941, los que participaron en Cúcuta, que entregaron su vida ese 3 de agosto del año 1965, como Fidenciano Guayasco Alegre, como Mauro Palomino Cuello, como Porfirio Juvenal Rivera Pacheco, como Alfonso Conchatupa Morales, y los otros guardias republicanos que ya han ido partiendo al encuentro de nuestro Dios, como Adalberto Tarcillo Mendoza Cruzado, como Víctor Morón Díaz, el olvidado combatiente del Perú, como José Ticlahuanca Romero, que hoy yace ya en los últimos años, ojalá que sean años de su vida, con un cáncer terminal, pero él estuvo ahí defendiendo al Perú, ahí en Cúcuta, ahora inexpugnable, ¿no? Pero los republicanos llegaron y vencieron. Y a los republicanos que participaron en la lucha fratricida de la década del 80 y parte del 90. Hoy los museos, ¿no? El famoso LUM, que ni siquiera han sabido ocultar el nombre donde rinden homenaje a Sendero Luminoso. Cuando venía con mi esposa ahí por la Costa Verde, me dice, ahí dice Luminoso. Cuando me acerqué decía LUM. Ni siquiera el nombre han sabido ocultar. Se rinde pleitesía a los delincuentes de Sendero Luminoso. Tienen hasta su ojo que llora. Increíble. El asesino de Aquilino Zanjara ahora es honrado en películas, tiene monumentos en Madre de Dios y nadie se acuerda de Aquilino Zanjara. Ojalá hubiese venido su familia acá, estaba invitada. Pero así es, el mundo al revés. Y eso es lo que tratamos de recordar aquí en estos días, en esta charla, a nuestros héroes y mártires, olvidados también por los gobiernos, olvidados por sus comisiones de pseudo verdad y falsa reconciliación. Además, qué bueno es cuando uno llega y darse un abrazo con el amigo, ¿no? Con mi amigo Héctor, con mi amigo Mañuco, con mi general David, mi gran amigo con Pedro, con los guardias republicanos del ayer, confundirnos en un abrazo de amistad, porque ese objetivo también tienen todas las reuniones, deberían tener, ¿no? Todas las reuniones que se realizan cuando nos reunimos alrededor del recuerdo de la Guardia Republicana del Perú. También procuramos acá reconocer a aquellos guardias republicanos que en el Perú y el mundo, más allá de nuestras fronteras, se esfuerzan por mantener vigente el nombre de la Guardia Republicana. Allá mi mayor Sarabia en Italia, allá en España, en Finlandia, en Suiza, en Japón, en Estados Unidos, en Australia y en otros lugares del mundo. Siempre hay guardias republicanos que están recordando su institución y hacen ceremonias cada 7 de agosto. Y de esas participamos nosotros. También acá recordamos a los republicanos de bien que nos negaron nuestra institución, que hicieron la institución a pulso. No tendríamos este local si no fuera por esos guardias republicanos. No existiría la SOFE si no fuera por esos guardias republicanos que la crearon allá en la década del 70. Y a veces nos olvidamos de ellos. Ellos también tienen sus respectivas promociones. ¿Cómo podemos olvidar a Juan Barraza Santillán, aquí presente, siempre en nuestra charla, vencedor en Cúcuta? Él también participó. Y hay una batalla olvidada, pero que nosotros tenemos que recordarla. Ahí en Puno, la batalla de Ñuñoa,
Y aquí tenemos al vencedor de Ñuñoa, mi general Leoncio Flores Mendoza. Un día tenemos a la hueste de Sendero Luminoso en ese lugar. Los guardias republicanos apoyados por miembros de otras instituciones. Pero mi general a la cabeza, aquí luchando, disparando su fusil, su G3, ¿no, mi general? Entonces, tratamos de recordar a esos guardias republicanos en estas reuniones. Y sin más ni más, vamos a hablar sobre el capitán Jorge Villacorta Villacrés, el teniente, la primera parte del día de hoy, el teniente que cambió la historia de la Guardia Republicana del Perú. ¿Y saben qué? Este 4 de febrero se celebran, o se recuerdan, más que celebran, se recuerdan 50 años de este movimiento liderado por el teniente Villacorta. Y por eso la promoción Ayacucho está muy ligada al inicio de este movimiento, al igual que la promoción 25 de septiembre. Entonces, vamos a recordar a este hombre y vamos a hacer un resumen de todo lo que veremos a lo largo de este día y del mes de febrero, que tendremos la siguiente reunión. Uno de los más grandes republicanos, casi todo lo que voy a hablar está ahí porque quiero que lo perciban bien, lo que no puedan escuchar, lo puedan leer. Uno de los más grandes republicanos que he conocido, porque lo conocí, fue Jorge Villacorta Villacrés. El 7 de febrero, creo que la mayoría de los que están acá estuvieron presentes el 7 de febrero del año 2020. 7 de febrero. ¿Qué pasó ese día? Por primera vez, gracias a Dios, por primera vez en la historia se rindió homenaje en vida, eso es lo bonito, a el teniente que cambió la historia de la Guardia Republicana del Perú. Adelante, adelante, adelante. Nancy y la China Lao, siempre presente en las charlas, aunque está irreconocible de Rosalía, ¿no? Sí. Entonces, acá le rendimos homenaje ese día. Fue uno de los días, creo, más emotivos que él tuvo. Sintió el calor republicano, más de 100 republicanos reunidos, los subimos a un estrado. Ahí estaba precisamente con Rosalía Lao, Víctor Morón Díaz, Federico Hurtado Enquerre, rodeado por sus hermanos republicanos, y al frente de los Yapanati, al frente decenas de oficiales y de suboficiales que le dijeron gracias, mi teniente, por lo que hizo por la Guardia Republicana del Perú. Pero el 30 de julio, muy temprano, su hijo me llamó. Yo había seguido su desenvolvimiento, le había dado una enfermedad. Su cuerpo mortal partió al encuentro de nuestro Dios, víctima de esa enemiga invisible, la COVID-19, víctima de ese enemigo invisible. Y a partir de ese día, una estrella radiante, hermosa, maravillosa, empezó a brillar en el firmamento. Así fue el inicio del movimiento. Estas palabras fueron pronunciadas por el teniente Jorge Villacorta Villacrés, con los que están de acuerdo con la huelga de la Guardia Civil en pleno cuartel, 6 de la tarde. Increíble, ¿no? La institución más disciplinada del Perú lideraba un movimiento poco conocido también, pero que es necesario que lo recordemos. Reunión. Ese día su voz resonó en nuestro cuartel. Y resonó de tal forma que inmediatamente todos los miembros del batallón de diligencias judiciales acudieron a su llamado. Pero vamos a ver que también hubo otro llamado. Hubo 2 pedidos de reunión. Ese día y hora, los guardias republicanos estaban escuchando a su banda de músicos, como siempre se hacía, ¿no? Alrededor de la medialuna del campo deportivo. Ahí fue el llamado
que hizo el teniente Villacorta, y ese grito que él dio marcó el inicio del cambio de la historia de nuestra institución. Ahora, algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Alguna vez alguien me dijo, tú no puedes escribir de algo que no has visto, ¿no? Sencillamente algo absurdo, ¿no? Si no, no tendríamos conocimiento de la historia del Perú, de los incas, de Angamos, de Arica, etcétera, ¿no? Por eso existen las fuentes de la historia. Algunas personas, investigadores a prueba como yo, acudimos a las fuentes de la historia, y el resultado que vamos a presentar, y que lo presentamos también una partecita nomás el 7 de febrero del año 2020, es fruto de una pequeña investigación que abarcó el testimonio de más de 20 personas, guardias republicanos, guardias civiles y personal civil, y también la lectura de los diarios de la época. Por lo tanto, nadie puede decir, yo lo que digo es lo que vale. ¿Por qué? Porque solo estaríamos mirando una partecita de la historia. Como alguna vez le dije a un amigo, recordar, y también lo hemos dicho acá, ¿no? Ramón de Campoamor, ese poeta, ese escritor español, decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mire. Yo veo hacia acá, delante mío, y observo cosas que ustedes no pueden ver en este momento. Igual pasa con los que estuvieron ese día. Vieron una partecita de lo que pasaba en nuestro viejo e histórico cuartel. Pero hay una premisa que debemos tener en cuenta. Los guardias republicanos se sublevaron, se levantaron en armas, pero no eran delincuentes, no secuestraban personas, no vilipendiaron personas. ¿Quiénes secuestran personas? ¿Quiénes secuestraron? El MRTA, lo mismo del Sendero Luminoso, el ahora que es elevado hasta el altar Pepe Mujica ahí en Uruguay, ¿no? Que secuestrador, ladrón de bancos, ¿no? Pero ahora es una eminencia. Ellos sí secuestraban personas, los guardias republicanos no. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los antecedentes de este movimiento, porque las cosas no aparecen de la noche a la mañana, tiene que tener una génesis. Y la génesis fue lo siguiente: en la institución más disciplinada del Perú, desde el año 1974, ya venían circulando volantes. Marilú está con su corazón herido, pero aquí está presente Marilú Rizo, ¿no? Y qué gusto verte. Desde el año 1974 circulaban volantes en el cuartel de la Guardia Republicana, donde se exigían reivindicaciones para el personal, el comando propio, la jerarquía en general, etc. Y ya en inicio de 1975, algunos miembros del personal subalterno y oficiales incitaban ya a la gente para que se plieguen al movimiento que ya estaba anunciado, que se plieguen a la huelga que iba a hacer la Guardia Civil. Aún no se tenía la fecha exacta. ¿Cuándo empezó el movimiento? Esto es importante también que lo digamos. El 4 de febrero de 1975 se inició el movimiento a las 6 de la tarde y se presentaron una serie de peticiones. Ahí las tienen. El ejército había estado al comando de la Guardia Republicana desde que se creó la institución. Florentino Bustamante, quien estuvo al comando de la institución hasta el 30 de septiembre del año 1923. Hubieron algunos otros oficiales que comandaron la institución, pero todos provenían del ejército. Gavilano, que cambió su despacho a coronel de Guardia Republicana, provenía del ejército. Ramón Cárdenas, que cambió su despacho de general ejército peruano a general GR, era del ejército, el año 1956.
Rigoberto Serrán Castañeda, quien cambió su despacho de coronel del ejército a coronel de Guardia Republicana y ascendió a general de Guardia Republicana en el año 61, también era procedencia del ejército. Hubieron connotados oficiales que connotaron la institución, como Gonzalo Piriño Ceballos. La mayoría de los que están acá, los más antiguos, lo hemos conocido, ¿no? Ha sido nuestro director general allá por los años 70, 71. Pero hay otra cosa que es importante que la conozcamos. El movimiento del 4 de febrero en la Guardia Republicana estuvo ligado a la huelga policial que inició la Guardia Civil. 3 de febrero, Lima amaneció sin custodia policial. La Guardia Civil no salió a las calles. La huelga policial había comenzado, pero aún no empezaban los desmanes. Aún la ciudad estaba en calma, una inercia, ¿no? Todavía no sabían que no habían guardias civiles. Pero hay un antecedente y está registrado en los periódicos de la época. Un antecedente de esta huelga. El 31 de diciembre del año 1974, un general del ejército, el jefe de la Casa Militar, sí agredió de palabra y de hecho a un guardia civil por permitir que los periodistas se acercaran al general Velasco, que era presidente de la Junta Militar. Ya Velasco no era el mismo del 3 de octubre de 1968. Ya su salud estaba resquebrajada, ya no tenía una pierna. Entonces eludía un poco a la prensa. Pero este general Ibáñez Burga, si no me equivoco, Enrique Ibáñez Burga, agredió a este guardia civil y ordenó que la 22 Comandancia de la Guardia Civil, que tenía su sede allá en la avenida Bancay, fuera relevada del Palacio de Gobierno. Entonces hubo un intento de amotinamiento en el cuartel de la 22 Comandancia, pero la intervención de un general de la Guardia Civil, Enrique Olivares Montano, logró que esto no fuera a mayores. Inmediatamente dispuso la libertad de este suboficial y expresó la solidaridad de la institución con el personal. Mientras tanto, ¿qué pasaba en paralelo en el cuartel de la Guardia Republicana? Algunos lo deben recordar todavía, ¿no? Recuerden que el comedor de oficiales en esa época quedaba en lo que hoy es al fondo, ahí en la DIPCA, ¿no? En el primer piso. Ahí quedaba el comedor de oficiales. Y ya todos sabían de la huelga policial, porque Radio Bemba funciona muy bien en los cuarteles. No había necesidad de iPhone ni de smartphone, nada de eso. Pero ya se conocía lo de la huelga policial. Y el diálogo que se produce, hay personas que me han proporcionado toda esta información. Hoy es la cosa. ¿Cómo está tu personal de diligencia judicial? Mi personal está a punta de caramelo. Hoy es el día. Luego sucede a las 5 de la tarde del día 4 de febrero, sucede un incidente en los exteriores de nuestro cuartel. Ese día, y hoy lo puedo decir con nombre propio porque está autorizado por la persona que estaba de servicio ese día, el teniente Víctor Figueroa Romero se encontraba de oficial de día y había despachado, que era la palabra que se emplea, no es una mala palabra, ¿no? Alguno va a decir, ¿cómo pega esa palabra? Había despachado al personal de diligencias judiciales para que fuera a cumplir su servicio. Y el personal de diligencias judiciales salía de nuestro cuartel en esos ómnibus antiguos que teníamos, ¿no? Un poco destartalados. Una de las condiciones para entrar al ESCAP era que se debía ser procedente de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que nuestro personal era en su totalidad proveniente del Ejército, Marina y Aviación, y mucho más del Ejército y mucho más del BI-19, expertos en el manejo de todo tipo de armamentos, de tanques, en el combate en la ciudad,
era realmente una verdadera fuerza armada y que probó su valía allá en los campos de Cúcuta el año 1965. No dejamos de mencionar a Cúcuta porque siempre es bueno recordar las cosas buenas. Además, el director general de la Guardia Republicana era el general del Ejército Orlando Arias Fiscalini, vencedor en el conflicto de 1941. Él, al ver todo lo que sucedía alrededor, todo lo de la huelga de la Guardia Civil, dispuso el toque de general. Sabemos que el toque de general es el toque que puede sonar a cualquier hora del día o de la noche, y todo el personal, esté donde esté, tiene que acudir al lugar previamente designado, que en el caso de la Guardia Republicana normalmente era el campo deportivo. Pero ese día se cambió el lugar de reunión y se dispuso que la reunión sea en el patio de honor del batallón de instrucción, ¿no?, que quedaba ahí al fondo, ¿no? Pero, y como ya les dije, y como era habitual, ¿no?, qué bonito era, ¿no?, ir a la medialuna del campo deportivo y escuchar a la banda de músicos tocar, ¿no? Así como se tocó en el centenario, ¿no?, la banda de músicos también paró en esa medialuna y ahí tocó y la gente cantó y la gente disfrutó y la gente bailó. Y la banda estaba tocando, pero ya el general Arias Fiscalini había dispuesto que se toque generala y alrededor de las 6 de la tarde paró la banda de músicos, el corneta tocó general, ¿no? Tocó general. Y eso fue sencillamente la gota de agua que hizo rebalsar el vaso y dio inicio al levantamiento. Y esto hay que decirlo, la institución más disciplinada del Perú rompía una partecita de su lema de honor, lealtad y disciplina. Una partecita de esa disciplina fue rota ese día, pero con justa razón. ¿Quién era el teniente Jorge Villacorta Villacrés? No veo ninguno de su promoción acá presente, ¿no? Todavía quedan algunos de su promoción. Era charapa. Y fue integrante de la promoción Ramón Castilla y Marquesado. Recuerden que el año 64 ya habían cadetes estudiando en la Guardia Republicana, pero el 6 de abril se formalizó lo que ya existía. Se creó el Centro de Instrucción de la Guardia Republicana y se creó la Escuela de Oficiales. Y el año 1965 ingresaron 2 promociones de frente a esa naciente Escuela de Oficiales. La promoción que entró a segundo año y la promoción que ingresó a primer año. 20 vacantes para segundo año, 30 vacantes para primer año. Los de segundo año tenían una experiencia militar como la tuvo el Pato Villacorta, y uno de ellos no se presentó y la vacante pasó a primer año. Por eso es que la promoción del general Quesada son 31 y la promoción de César Aurelio Palomino Alarcón son 19. A esa promoción pertenecía el Pato Villacorta con una preparación militar y había nacido en Iquitos, ¿no?, el 13 de julio del año 1943. Y ingresó al ejército peruano, ahí dice al servicio del Estado, pero es al ejército peruano el 28 de marzo de 1963, y ya sabemos que el año 65 ingresó a la Guardia Republicana. Estudió con un conocido nuestro, allí en Iquitos, el coronel Carlos Alberto Miera Salazar, y él siempre poético me dijo, estudió conmigo, ahí dicen, las tropicales e ilustradas aulas de nuestra querida gran unidad escolar Óscar R. Benavides. El Pato Villacorta, cuando se produjo el levantamiento, él no ocupaba ningún puesto operativo.
Podemos decir el nombre, mi estimado, el papá de nuestro activo integrante del Consejo Directivo del Círculo Oficial, don Rosendo Chanamé Cianca, estoy correcto, don Rosendo Chanamé Cianca era director de logística. En la próxima reunión vamos a ver cuál era el pensamiento de los antiguos guardias republicanos. A veces estamos equivocados en algunas cosas. Vamos a ver cuál era el pensamiento de los guardias republicanos y cuál era el pensamiento de don Rosendo Chanamé Ciancas, amigo del Pato Villacorta. El Pato Villacorta no trabajaba en ninguna unidad operativa, trabajaba en una unidad administrativa, pero lo que sí tenía una gran ascendencia sobre el personal. Y ahí volvemos a repetir, ¿no? ese grito que dio el Pato Villacorta, ratificado por muchos guardias republicanos que estuvieron ahí en la medialuna del campo deportivo. Con los que están de acuerdo con la huelga de la Guardia Civil, reunión. A la misma hora que se tocaba Generala, él dispuso otra reunión. Y vamos a ver cuál de las reuniones triunfó. Si la reunión formal o la reunión que dispuso el Pato Villacorta. Recuerden que el batallón de diligencias judiciales no hacía mucho se había disuelto el batallón antisubversivo. Y todos sabemos lo que significa el batallón antisubversivo. Todos sabemos lo que significa en la historia de la Guardia Republicana. Esos hombres expertos en el manejo de armas, de todo tipo de vehículos, etc. Y ahí rendimos también homenaje a don Vidal Rucabá, uno de los destacados miembros del batallón antisubversivo. Los 150 hombres aproximadamente, ¿no?, del batallón de diligencias judiciales pertenecían al BAS. Fue disuelto, muchos salieron fuera de Lima, pero muchos también se quedaron acá integrando el batallón de diligencias judiciales. Imagínense si hubiesen estado los más de 300 integrantes del batallón antisubversivo acá en Lima. Cuando el Pato Villacorta mandó reunión, muchos oficiales y la mayoría del personal de suboficiales se plegó al movimiento. Salió el armamento que se tenía en el DAN, en el Departamento de Armamento y Munición de la Guardia Republicana. Y estos hechos terminaron en la mañana del 6 de agosto. Del 6 de agosto de 1975, cuando el teniente Jorge Villacorta Villacrés, de manera voluntaria, él lo quiso así, ¿no?, y entregó el mando de la institución. Luego fue juzgado, pasado al retiro, condenado a prisión, olvidado por sus hermanos de la Guardia Republicana. Pero ese mismo año, el 25 de septiembre, por eso hay una promoción que se llama 25 de septiembre, se nombró como director general de la Guardia Republicana, director general, al coronel Carlos Troncoso Castañeda. Ahí vamos a ampliar eso también. Toda acción tiene una reacción, tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción, de igual intensidad pero de sentido contrario, dice la ley. Y esa ley también se cumplió luego del movimiento. Luego del movimiento, Villacorta fue incomunicado, detenido, juzgado, condenado a reclusión militar, pasado al retiro por medida disciplinaria, sin derecho a un real de pensión, sin derecho a pensión. Su esposa, hay que decirlo, ¿no?, e hijos se quedaron sin el sustento para poder alimentarse. Él perdió todo. Y nosotros nos olvidamos de él durante muchísimos años. Pero vamos a ver que no todos se olvidaron de él. Vamos a ver la presencia del personal subalterno y de su promoción en el apoyo a la familia del Pato Villacorta. El personal subalterno lo apoyó. Nosotros nos olvidamos de él. Él
tuvo que empezar de nuevo. Cumplió su condena, no estuvo más de un año, gracias a Dios. Vallarriestra comentó una ley de amnistía también para todo este personal que había sido encarcelado. Cumplió su condena, estudió y se recibió de abogado. Y de abogado estuvo trabajando cuando me comuniqué con él hace 10 años. Fíjense qué rápido pasa el tiempo. Hace 10 años nos contactamos con el Pato Villacorte. Él regresó, pero su espíritu rebelde no podía ser contenido. Estuvo inconforme con la reorganización de la Policía Nacional, estuvo inconforme con la unificación y fue pasado a retiro y gracias a Dios ascendió a capitán. Investigaron a algunos oficiales y aparte de la sanción de 15 días que les pusieron, fueron cambiados de colocación a los lugares más apartados del Perú. Ahí tienen los nombres de Víctor Figueroa Romero y Marco Frei Cereino Salvador, quien se negó a detener al Pato Villacorte. Jamás iba a detener él a un guardia republicano, por el contrario, ¿no? Siempre apoyaba. A contraparte, ¿qué consiguieron los guardias republicanos? El gobierno empezó a mejorar económicamente al personal de la policía, porque esto está unido a la huelga de la Guardia Civil también, ¿no? No fue un movimiento aislado. Y la diferencia salarial entre el personal de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales de esa época era notoria. Y el gobierno empezó a nivelar. Y fíjense, ese es un hecho anecdótico también, ¿no? El año 75 apareció el concepto de vivienda. Mire, una de las formas de... Ahí se ríe Pedro, por algo se ríe, ¿no? El concepto de vivienda se pagaba únicamente a los que se casaban. Y si revisáramos las estadísticas de esa época, veremos cuántos matrimonios, cuántas regularizaciones, el personal convivía, había mucha convivencia entre el personal y empezaron a casarse. Eran 5.000 soles. ¿Por qué levanta la mano mi general Semosa? Se muere de calor. Ah, ya. Quiere cambiar la pinta. También se casó mi general Semosa ese año. Sí, me acuerdo de él. Entonces eran 5.000 soles y eso también lo dio el gobierno para las fuerzas policiales. Poco tiempo después, sin pena ni gloria, desde Tacna le dieron un golpe de estado a Velasco y dejó sin pena ni gloria la presidencia de la República. El director general de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana, Orlando Arias Fiscalillo, dejó el comando de la institución el día anterior, el 24 de septiembre de 1975. El día 25 de septiembre, don Carlos Troncoso Castañeda, adelante, asume el comando, la dirección general de la Guardia Republicana del Perú. Y el año 76, cuando era director general de la, o ya director superior en ese momento, el coronel Ernesto Bruset Álvarez, se da la jerarquía de general. Y todos pensábamos que Bruset iba a ser el primer general de la Guardia Republicana, pero el primer general fue don Leopoldo Vargas Longo, que en enero del año 1979 fue investido como el primer general nato de la Guardia Republicana del Perú y director superior de la institución. Ahora vamos a ver algo que también, le repito, está ligado a la Guardia Republicana, al movimiento del 4 de febrero. ¿Qué pasaba en Radio Patria? Espero hacerles conocer algunos hechos inéditos el día de hoy. Algunas de las cosas ya les dije el 7 de febrero de 1920, pero hoy, los que no lo saben, vamos a conocer.
nobles hermanos que se inmolaron en la hora crucial. Una estela de ejemplo dejaron para la peruanidad. Policía Nacional del Perú, siempre fuerte, siempre unida, que tu lucha por el orden y la paz sea una antorcha por siempre encendida. Policía Nacional del Perú, el coraje y sacrificio en tus acciones sea imborrable para las generaciones que heredarán el estandarte del honor. Policía Nacional del Perú, prosigue tu camino y nunca olvides que el trabajo y la perseverancia, el imposible se rinde. Heroica, gloriosa, la Policía Nacional del Perú. Somos la misma historia, el mismo lema. 7 de febrero de 1920, del 2020. Mariano Santos, Alivio Ponce, Vigo Benítez y Torres, y tantos nobles hermanos que se inmolaron en la hora crucial. Y una estela de ejemplo dejaron para la peruanidad. Bien, ahí ya tienen un poquito de lo que vamos a ver en esta parte. Al igual que en el cuartel de la Guardia Republicana, en las unidades de la Guardia Civil, en todas las unidades, los días 2 y 3 empezaron a circular volantes, a comunicarles que la huelga empezaba el día 3 de febrero. La huelga empezó el 3, un poco en silencio, pero se agrandó el día 4 y el día 5 fue terrible. Y ahora yo les quiero contar algo que a través de una historia, lo que pasó en otras unidades de la Guardia Civil. Todos conocemos la cuarta comisaría que está ubicada ahí en Girón Trujillo, en la cuadra 9. Y a eso de las 7 de la noche del 4 de febrero, Jorge, un guardia civil, acudió a su comisaría a cumplir su servicio. Y el grupo de retén lo conformaban 12 hombres. Cuando no había nada que hacer, a la hora ellos se retiraban. Alrededor de ya se habían enterado que ese día 4, personal de la 22 Comandancia y de la 34 Comandancia de la Guardia Civil había acudido a nuestro cuartel. Ya se habían enterado que ya se había iniciado un movimiento en nuestro cuartel. Y ya antes de que se retiren, un guardia civil antiguo les dijo: vamos a apoyar a Radio Patrulla, vamos a Radio Patrulla de acá, y todos estuvieron de acuerdo. Y salieron, y había un busing de la 59, lo tomaron, y ya los choferes conocían todo, ¿no? Les dijo: los llevo a su cuartel en Radio Patrulla. Dijeron sí, y todos fueron llevados a Radio Patrulla. En ese momento en Radio Patrulla, habrá llegado alrededor de las 9, las puertas todavía estaban abiertas, no estaban cerrados. 4 de febrero del año 1975. No había periodistas, todo parecía que no pasaba nada todavía, ¿no? Ni el periodismo estaba alertado. En total, en el camino subieron otros guardias civiles y llegaron 25 GC, y a todos los que llevaban, porque esto se replicaba, les digo, con personal de otras unidades, fueron recibidos con aplausos, con toques de sirena, y Cortegana le dice a alguno de los que llegó, Jorge, le dice: yo a ti te conozco, ¿qué has hecho para ir al RIMA? ¿Qué has hecho para estar en esa comisaría? En horas de la noche llega un coronel de la Guardia Civil, ahí está Stein Chávez,
llegó con sus dos guardaespaldas, dos subalternos, y entró de manera prepotente a Radio Patrulla. Y así como entró, tuvo que salir rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Y a las 9 o 10 de la noche, les voy a mostrar después un planito, ¿no? Por la entrada a Radio Patrulla, que está en la zona, en la avenida Bausate y Mesa. Recuerden que Radio Patrulla está flanqueado por dos grandes avenidas, Bausate y Mesa y 28 de julio. Llegaron en un ómnibus el personal de la Guardia Republicana. Y esto también es historia, ¿no? Qué bonito. Imagínense que ustedes hubiesen estado en ese grupo de 40 republicanos que entraban a Radio Patrulla y entraron cantando el himno de la Guardia Republicana. Creo que se podría decir que habría sido uno de los momentos más emocionantes de nuestra vida, ¿no? Estar ahí. Y un guardia republicano, un guardia civil era hijo de un guardia republicano, y él también se puso a cantar. Y ahí hemos visto la emoción con la que el sargento Cortegana, que era uno de los líderes del movimiento de la Guardia Civil, se refirió al personal de la Guardia Republicana, de la gloriosa Guardia Republicana, dijo, y las sirenas empezaron a sonar, y los guardias republicanos fueron aplaudidos. Y estos 40 guardias republicanos se quedaron hasta el final. Después vamos a ver la suerte que corrieron los guardias republicanos. ¿Cuántos hombres ya habían en Radio Patrulla? Había mucho más que en el cuartel. Habían 2000 hombres aproximadamente en Radio Patrulla, ubicados ahí por el lado de la antena, en los techos, en el patio principal. Y a esa hora ya los alumnos guardias que tenían su sede en la campiña habían rodeado Radio Patrulla, estaban con unos fusiles que ellos usaban. Además, a eso de las 11 de la noche aproximadamente, todos son horas aproximadas, llegó un guardia civil en moto a Radio Patrulla. Él había estado por el puente del ejército porque Cortegana inteligentemente había despachado personal por diversas zonas de Lima para que nos mantuvieran informados de todo lo que pasaba en Lima, Y llegó y dijo, el ejército viene para acá, con tanques. Entonces Cortegana dispuso, pensando que unos patrulleros podían detener un tanque, ¿no? Lo puso ahí en la entrada, en una de las entradas que dan de las entradas de Radio Patrulla. Y algo que hizo Cortegana fue que nadie sacara armamento. 2000, salvo los guardias republicanos que sí tenían su armamento, los 2000 hombres aproximadamente que estaban ahí, Rosita Puma, gracias. Ellos estaban sin armamento. Cortegana tenía en la mente la idea de que este es un movimiento pacífico. Acá no va a haber pelea. Pero llegó la hora final. Todo tiene su tiempo. Todo lo que pasa debajo del sol tiene su hora. Y la hora final había llegado. Alrededor de la 1 de la madrugada, de la 1 de la mañana, los alumnos guardias fueron retirados del complejo de Radio Patrulla. Y a eso de las 2:30 de la mañana, por la zona de Bausate y Mesa, aparecieron los primeros tanques, los T-55 rusos. ¿Y qué hicieron los soldados? De frente empezaron a disparar. No hubo advertencia, nada, empezaron a disparar. Los guardias civiles pensaron que eran balas de fogueo, pero cuando las balas empezaron a impactar en los patrulleros, en los propios guardias civiles, murieron varios guardias civiles, varios fueron heridos, entre ellos mi amigo Jorge. Jorge también fue herido en el hombro. Para suerte de él, la bala entró y salió, no le hizo mayor daño, no eran balas de salva, pues, ¿no? Y por fin, por los megáfonos, un comandante del ejército que después fue a la Guardia Republicana ordenaba que se rindieran el personal de la Guardia Civil. Y ahí viene.
El tanque, al tanque pues no hay barrera, ¿no? Los tanques E-55 rusos tiraron la puerta que daba a Usati Mesa, donde incluso había unos patrulleros, barrió con los patrulleros y la puerta sirvió como puente para que ingrese otro patrullero. Recuerden ustedes, en la historia universal nos enseñaron que cuando Julio César, ¿no?, general romano que tenía legiones bajo su mando, cruzó el Rubicón, él exclamó: Alea jacta es, los dados están echados, la suerte está echada. El Rubicón era el río que separaba a otras ciudades de Roma, y el Senado romano, la ley romana prohibía que los generales romanos entren con sus legiones a Roma. Pero Julio César se sublevó también a Pompeyo e ingresó y cruzó el Rubicón, ingresó a Roma, y por eso él exclamó: Alea jacta es, la suerte está echada. Igualmente eso pasó en la Guardia Civil, ya no había nada que hacer, la suerte estaba echada. Y los guardias civiles, como es obvio, ¿no?, en una situación tan desesperante, empezaron a buscar que escapar. Muchísimos escaparon por los muros. Este es el plano de radiopatrulla, y esto es importante también que lo conozcamos. Arriba la línea 28 de julio, Bausati Mesa, y este pasaje, Avenida San Lorenzo, que antes que avenida es un pasaje, ¿no?, da a radiopatrulla, a la puerta de radiopatrulla, y el pasaje San Lorenzo. Ahí está, este es el pasaje o Avenida San Lorenzo, que tiene el nombre ahora, ¿no? Al fondo está radiopatrulla, y ahí a los costados habían muchos talleres de mecánica. Y hasta ahora todavía y ahora hay algunas agencias de viaje también, ¿no? Un pasaje angosto, ¿no?, fácilmente controlable. Sigamos con la hora final. Ya estamos 5 de febrero, en la madrugada del 5 de febrero. El ejército se apropió del complejo a sangre y fuego, realmente, ¿eh? No es invento, a sangre y fuego. Guardias civiles muertos y heridos. Hicieron que todos salgan con las manos en la cabeza, como presos, incluidos los guardias republicanos. Y se dirigían por ese pasaje San Lorenzo que les he dicho, donde había esos talleres de mecánica. ¿Qué hicieron los guardias republicanos? Ellos estaban armados, habían escondido su armamento, empezaron a tirar sus barrocas, sus pistolas, porque decían: con esto mismo nos van a matar, porque vio que el ejército estaba matando. No estaba solamente hiriendo, estaba matando. La mayoría de los guardias civiles estaban uniformados. En San Lorenzo había un comandante que hacía subir a los que iban saliendo a unos camiones, pero un mayor dijo: ya, los heridos por otro lado. Vamos a contar también la historia de uno de los heridos en otro momento. Y llegó un momento en que los arrinconaron contra la pared, y de repente Jorge sintió que alguien lo llamaba, para suerte de él, ¿no? ¿Y quién era? Era un amigo suyo que era compañero de la Universidad, Federico Villarreal. Ambos estaban estudiando ahí en la universidad. Era el guardia Vidal. Y él al principio se asustó, pero vio una puertita abierta y se metió por esa puertita, y luego cerraron la puerta. ¿Qué pasaba? Que 22 o más guardias civiles con unos 8 o 10 republicanos se habían refugiado, se habían escondido ahí. Lograron esconderse en ese taller de mecánica. Todos se salvaron, algunos estaban heridos. Ahora vamos a seguir el camino de Jorge y el encuentro con su padre. En el taller todos se escondieron hasta que se fueron los miembros del ejército, aunque se habían apropiado del cuartel de radiopatrulla. Luego Jorge con algunos amigos salieron por el lado de Mendocita,
está muy cerca de ahí, ¿no? Por el lado Andrés, por el lado de Mendocita. Y tomaron un taxi y se dirigieron, o Jorge se dirigió a su casa, él vivía en el Rima, muy cerca del cuartel. Y llega y su mamá le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás así en el cuartel de la Guardia Republicana? Se han amotinado. Tu papá ha venido a preguntar por ti. Su papá también se había amotinado, ¿no? Entonces tampoco podía llamarle la atención a él. En un momento, a eso de las 7 de la noche, seguimos en el día 5, su papá llega y al ver a su hijo le dice, ¿qué te ha pasado? Seguro has estado en radiopatrulla, pero si tú trabajas en el Rima, vamos, te voy a llevar al tópico, le dice, porque estaba herido Jorge, ¿no? Y Jorge le dice, no, papá, le dice, si me llevas al tópico me van a detener. Cosa que era cierta, ¿no? Era cierto. Y su mamá lo curó con alumbre, ¿no? Con dolor y todo eso, estuvo varios días escondido en su casa. Pero su papá le dijo algo que yo quisiera que lo lean. He tratado de ponerlo casi literalmente porque expresa el sentir de un guardia republicano, Dice, ay Jorge, tú solo no has estado en problemas, estamos igual de fregados, nuestro cuartel ha sido tomado, mi general Arias está en problemas, él es combatiente del 41, como yo, pero yo estoy con mi guardia republicana, no con él. Allí voy a estar, pero una cosa te digo, allí no va a pasar lo que ha sucedido en Radio Patrulla. A mi cuartel no va a entrar el ejército. Ya hijo, te dejo aquí en casa. Tengo que cumplir compromisos que cumplir allá, pero tengo por seguro que nosotros estamos bien preparados. No va a pasar nada. Hay un teniente que se ha hecho cargo de todo, las cosas que nos pone la vida. Tú por un sitio, yo por otro. Cuando pasaron los días y el gobierno nombró como director general de la Guardia Civil al general Gastón Zapata de la Flor, un hombre muy visionario, aquel que sacó el centro de esparcimiento de la Guardia Civil de acá de San Isidro y lo llevó a lo que ahora es Camacho. Y fíjense pues lo que ahora es el Acenespar de la Guardia Civil. Un hombre visionario, Gastón Zapata de la Flor. Él relevó a Roberto Acosta Rodríguez, quien fue el general que estuvo al comando de la Guardia Civil durante los dos sucesos del mes de febrero del año 1975. Y Gastón Zapata de la Flor dijo, vuelvan a sus unidades, no va a haber represalias, fueron sus palabras. Y Jorge, como muchísimos guardias civiles, creyeron en la palabra del general Gastón Zapata de la Flor y su palabra se cumplió. Jorge volvió a su cuartel, a su unidad, en la cuarta comisaría. Sus compañeros lo bromeaban, decían, creíamos que estabas muerto. El comisario le dijo, tú seguro has estado allá, pero no va a pasar nada, vuelve a tu unidad. Y así miles de guardias civiles volvieron a sus unidades. El resultado del asalto a Radio Patrulla, 500 cifras oficiales dadas por el gobierno, 568 personas fueron llevadas a la base aérea de Las Palmas, a la FAP, en Surco, entre ellos 30 republicanos, aproximadamente. La mayoría fueron enjuiciados y estuvieron detenidos, además no ascendieron. El 5 de febrero de 1975, ya creo que la mayoría vio por televisión lo que pasó ese día. Una Lima sin custodia policial, la importancia que tiene la policía en las ciudades del Perú y del mundo. Y el gobierno, ya sabemos, decidió develar por la fuerza el levantamiento de la Guardia Civil. Además, Lima estaba descontrolada. Los guardias civiles durante el día anterior habían ido a las universidades, ¿no? Y me cuenta una amiga, Raquel Díaz, ya fallecida, que fueron amiga de mis dos amigos que están acá presentes también,
que los de Radio Patrulla fueron el día 4 a pedir el apoyo de los universitarios. Ellos comprometieron su apoyo, pero no que iban a ir a Radio Patrulla. Imagínense lo que hubiese pasado si estudiantes universitarios hubieran acudido a Radio Patrulla. Hubieron manifestaciones relámpagos en todo Lima, pero los delincuentes que nunca faltan saquearon Lima. ¿Qué hizo el general Velasco? Dispuso que Leonidas Rodríguez Figueroa, que era jefe de la división blindada del ejército, envíe las tropas del ejército a develar el motín. Y hay muchos que piden la entrada del ejército a la seguridad ciudadana, pero miren lo que hizo el ejército, el resultado final oficial, no necesariamente real, ¿no? El 10 de febrero, la Oficina de Relaciones Públicas de la zona de seguridad del centro sacó un comunicado en el que decía 86 civiles muertos, cifra oficial, no real, 162 heridos, 1012 detenidos y habían 25 personas sin identificar, pero luego fueron identificados. No fue el comunicado oficial. Además, dijeron que 20 guardias civiles habían muerto. 20 guardias civiles, que no es poca cosa. Algunos dicen que fueron. Ahora, y con esto vamos a poner un alto. Minutos después de que se inició el movimiento en nuestro cuartel, nuevamente día 4 de febrero de 1965. Se decía que quienes estuvieron en el cuartel, los guardias republicanos, no podían ser testigos de todo cuanto pasara. Podían ser testigos de lo que pasara a su alrededor, pero no podían ser testigos de todo lo que pasaba en nuestro viejo e histórico cuartel de la Guardia Republicana. Y ya sabemos que cuando él mandó, reunió el personal de diligencias judiciales, formó al lado del Pato Villacorta, pero la gran mayoría del personal de oficiales y suboficiales estaba desconcertado, no sabía qué hacer, qué pasaba, ¿no? Imagínense, pónganse en el lugar de esos guardias republicanos. Toque general por acá, el Pato Villacorta mandando reunión. ¿A quién obedezco? ¿Quién es el que manda en el cuartel? Pronto se iba a saber quién era el que mandaba en el cuartel. Y una bomba, pues, una verdadera bomba había estallado en nuestro cuartel. Una verdadera bomba, y a partir de ese día ya la vida ni nuestra institución podían ser la misma. Y los primeros minutos del movimiento del 4 de febrero fueron de confusión. Incluso hubo dos intentos de detención del Pato Villacorta. Gracias a Dios, ambos fracasaron. Continuará. Pero la reunión continúa. Porque hoy podemos decir, no, mi general Rodríguez se ha dicho, el tiempo. Y ahí llegó Julito Cova, también nuestro general Cova, ¿no? Sí, el tiempo es importante y por eso las charlas no duran mucho, para que nadie se duerma. Yo miro de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que nadie se duerma. Y cuando veo que alguien quiere cabecear, le hago una pregunta. Sí. Bien. Ahora, hay muchos que pueden decir también que por la gracia de Dios de la Guardia Republicana somos. Y vamos a ver quiénes son estos señores. Les decía que el movimiento del 5 de febrero este año cumple 50 años. Estamos recordando, no celebrando, que es diferente, recordando su cincuentenario.
y la promoción Ayacucho 1905 de OGRP Ayacucho cumple también su 50º de egreso. Alguna vez me preguntaron, ¿cuántos años cumple tu promoción? Yo les dije, miren, oficialmente el 28 de febrero del año 1970 ingresó mi promoción, porque así sale en la resolución suprema. Físicamente hay algo que celebrar. Físicamente ingresó una parte el 14 de marzo y otros el 4 de abril, como fue mi caso. Hay 2 fechas más que celebrar. Me gradué el 28 de agosto del diciembre de 1972. Tengo otra fecha que celebrar. Mi promoción se llama 9 de octubre, tengo que celebrar también el 9 de octubre. Pero además la resolución de ascenso a subteniente tiene fecha 1 de enero de 1973, otra fecha que celebrar. Entonces, siempre hay motivo para celebrar, pero hoy recordamos el 50º de la promoción Ayacucho. Que estuvo ahí presente. Unas cositas. Realmente es muy emotivo ver este resumen que nos ha presentado nuestro querido hermano Roberto Hernán García Ríos, para efectivamente manifestar una vez más los integrantes de la promoción de Ayacucho que estamos conmemorando diferentes actividades que estamos realizando para celebrar nuestras bodas de oro, nuestro 50º de egreso de nuestra alma mater. Y qué mejor que hacerlo en la presencia de quienes están aquí, ustedes, que son nuestros formadores, nuestros educadores, nuestros forjadores. A cada uno de ustedes, miren, tenemos acá quienes eran entonces cadetes de segundo año, nuestros aspirantes, nuestros técnicos, nuestros oficiales de sección, todos efectivamente una familia. Así que por eso muy agradecido. Yo quisiera invitar en este momento a Araceli de Vidal, si pudiera un ratito, Araceli, pasar aquí adelante, y en la persona de ella, en la persona de ella, aquí por favor, quisiera que ustedes reciban esta imagen que le presentamos de manera viva, ¿no? También como un reconocimiento a las esposas de los integrantes de la promoción Ayacucho, que son realmente personas excepcionales que nos han acompañado en todo el trayecto de nuestros estudios y en otros casos de trabajo hasta la fecha. Así que, hermana Araceli, en tu persona depositamos también los integrantes de la promoción Ayacucho, hecho homenaje a todas las hermanas esposas de los integrantes de la promoción. Y a rendirte también en tu persona
este homenaje, Esteban, hacer lo mismo con el personal femenino de nuestra gloriosa Guardia Republicana, que también de una manera excepcional escribieron páginas para la historia de nuestra institución y también de nuestra patria. Así que ese es el motivo por el cual se te ha invitado para que estés aquí presente y en su momento hagas saber Muchísimas gracias, señores generales, colegas, amigos, dignas damas. Sí, muy gloriosos, muy satisfechos de nuestra boda de oro de graduación como subtenientes de nuestra gloriosa Guardia Republicana de Perú. Hermosa trayectoria de nuestra formación profesional que nos permitió competir con los demás oficiales de las instituciones hermanas y salimos airosos. Nuestro comando institucional de la Dirección General de nuestra moderna Policía Nacional. Orgulloso por nuestras esposas que nos acompañaron para hacer nuestra trayectoria fructífera, honorable, para que nuestra institución salga adelante, como el lema, adelante, tu afán de crecer. Gracias, como repito en una reunión anterior, a nuestra promoción de Ayacucho y a la generación de nuestra Policía Nacional, que vencimos a Sendero Luminoso, a la MRTA, logrando nuestra segunda independencia. Ese es el lema que dejamos, igual que la generación de policías anteriores en la época de la subversión de los 60 y 65. Tuvimos nuestros mártires, que también los vencimos. Y esta vez también los vencimos. Ese es el legado que dejamos a la moderna Policía Nacional de Perú. Muchas gracias. Gracias, Julio, por tu acompañamiento. Gracias, Manuel Acuña. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Alfredo Miranda Benavides, muchísimas gracias por estar aquí. César López Muñoz, gracias por estar aquí. Bien, estamos llegando al epílogo de esta reunión, de esta primera charla que va a ser continuada en el mes de febrero, en fecha que les vamos a avisar. Va a ser un viernes, uno de los 4 viernes de febrero. Espero que nos acompañen y vean el desenlace de este movimiento, narrando siempre situaciones inéditas, porque no repetimos lo que ya ustedes saben. Entonces, hemos preparado, iba a venir un cantante el día de hoy, no es broma, pero tuvo que viajar por razones familiares, pero la próxima sí nos va a acompañar. Entonces, para que la sorpresa siga siendo sorpresa, no sé si les he pasado este video, no está de Demetrio Pérez Vargas, pero esto lo vamos a convertir también. Algunos se deben acordar de esto. También está en este mes festivo, en sus 40 años de egresadas de nuestra alma mater. Estamos en nuestro aniversario de Rubí. Permítame expresarle nuestro agradecimiento porque usted nos permite enlazar estos momentos históricos en los cuales vamos conociendo día a día la historia de nuestra Guardia Republicana. Si bien es cierto, somos jóvenes, pero con usted nos permite viajar en el tiempo y vamos reconociendo muchas cosas de las cuales desconocíamos y nos vamos alimentando día a día. Muy aparte también, en nombre de mi promoción, Micaela Bastida, quiero hacer presente un saludo muy especial en su 50 aniversario de la promoción Ayacucho. En su representación. Muchas gracias y permítanos no perdernos de estas charlas que nos deleitan día a día. Y me comprometo a hacer efecto multiplicador para que siempre nos acompañen, de una u otra forma, a estar presente en estos momentos tan importantes para nuestra gloriosa Guardia Republicana de Perú. Era todo. Muchas gracias.
presidencia de la Comisión Central para la celebración del 106 aniversario de nuestra gloriosa Guerra Republicana, y es nuestro querido hermano, el Teniente General José Armando Sánchez Farfán, quien ha asumido ya esta responsabilidad, este liderazgo de hacer los trabajos que corresponden a este año. Y ha sido designado de manera inmediata de ipso facto como secretario nuestro coronel Pedro Salazar Daza. Así que, y el día 23, el día jueves de la siguiente semana, la promoción Ayacucho, a espaldas de este ambiente hay un pasadizo, ahí se ha designado con la anuencia de nuestro presidente del Círculo Oficial de la Guardia Republicana, el lugar donde van a ir las 25 placas de las promociones egresadas de la EO-GRP. Una fotito. ¿Listos? A la 1, a la 2 y a las 3. Eso. Ya, ahora sí. Tome. Tresito, Ya. 1, 2. Eso. Pedro. Ya está. Ah, ya. Listos. Listos. 1, 2 y... Configura tu máquina. No es para que más, pues si no te sale el cuadrado. Ven. Ya otro más. Niuco. Pedro, ven, corre. Pedrito, Pedro, ven. Hay un sitio mejor con el escuela republicana. Ahí ahorita, ahí te vamos. Ya, vamos llevando la silla. Ya, ahí va. Ya. Ponle la tarjeta de Ya.